Y antes de iniciar con esta parábola, déjenme decirle que todo lo que voy a hablar es con amor. Si en algún momento siente que la palabra es fuerte, tomémoslo de parte de Dios, ya que este mensaje lo doy y también está siendo transmitido. No lo digo por alguien especial, sino porque es palabra de Dios para todos, comenzando por mi persona. Amén. Hoy vamos a ver la parábola de los talentos. Y el título de este sermón es así, es un poquito largo, pero es la siguiente manera. Siervo fiel o siervo inútil, el día que Dios exige resultados. Repito, siervo fiel o siervo inútil, el día que Dios exige resultados. Ese será un día que llegará. Ubiquémonos en el Evangelio de Mateo, donde estamos estudiando las tres parábolas, capítulo 25. Hoy nos corresponde del 14 al 30. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30. Vamos a leer en esta mañana, para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Y ahí en la pantalla está el 25, 14 en adelante, hasta el 30. Ahí está el póster del título del sermón. Entonces leemos, tenemos la Biblia en las manos o está en la pantalla o también a veces está en el celular, simplemente no nos quedemos por ahí pegados en las redes sociales, sino que estemos en lo que estamos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿cierto? A uno dio, ¿cuántos? 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su, ¿qué dice? Capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Verso 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿qué dice? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con
intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y termina diciendo, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Tremenda parábola, hermano. Y esta parábola empieza a dar más detalles, porque en la anterior ya dijimos, sabemos que las 5 vírgenes insensatas no estaban preparadas. Parecía, pero no estaban preparadas. No tenían aceite, no tenían el Espíritu de Dios, no estaban esperando en sí. Pero acá nos da más detalles. Y voy a iniciar leyendo una frase. Dios no exige que todos rindan lo mismo, pero sí que todos rindan lo máximo con lo que Él les dio. Es una verdad de la parábola. Todos no rindieron lo mismo. ¿Por qué no rindieron lo mismo? Porque a uno se le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Pero todos debían rendir y dar lo máximo con lo que Él les había dado a trabajar. Pero solo 2 hicieron el trabajo y el tercero no lo hizo. Ese tercero no está preparado. Y aunque sea parte de esos trabajadores, como alguien puede ser parte de una iglesia, de una congregación, pero no estar preparado. Primer punto, el dueño confía sus bienes a sus siervos. En el verso 14 y 15 encontramos que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El dueño confía sus bienes a sus siervos. El dueño en esa parábola, sabemos que el dueño de los talentos, pero esas se puede representar o extraer la enseñanza de que de la misma manera es el reino de los cielos, porque está haciendo una comparación. Y en el reino de los cielos es similar. Dios da de sus bienes a nosotros, su iglesia. Nos da sus bienes. ¿Y cuáles son los bienes? Son los dones espirituales, son las capacidades, los recursos, el tiempo que son confiados a su iglesia. Sabemos algo, hermanos, somos mayordomos. Y a veces ni siquiera el cuerpo es nuestro, dice la palabra, que es ese cuerpo es templo de Dios. Nos ha dado a administrarlo. Él nos ha dado sus bienes a cada uno, de acuerdo a la capacidad que Él ha puesto en cada uno. Pero a todos nos ha dado bienes, a unos un poco más que a otros. Pero la idea es que todos, según lo que Él nos ha dado, lo rindamos, lo pongamos al servicio de Dios. Eso dice de alguien que verdaderamente espera el regreso de Cristo, de alguien que está preparándose para el regreso de Cristo. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos entregó sus bienes a sus siervos, así dice. El Señor dice en su palabra, el Señor Jesús, que Él fue a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Voy pues a preparar morada. Pero dijo algo más, que Él vendrá nuevamente, los tomará y nos llevará, estoy parafraseando, a esas moradas celestiales. Y la Biblia compara a Jesús como el novio, a la iglesia como la novia. Un día vendrá ese novio. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Que no nos pase como a las 5 vírgenes insensatas, o en este caso como a un siervo, que es llamado siervo inútil. Dio a cada uno
conforme a su capacidad. Si hablamos de los recursos a nivel general, todos tenemos vida, todos tenemos tiempo, todos tenemos capacidades que nos ha dado Dios, como el arte del trabajo, lo que hemos aprendido, todos esos son dados por Dios. Pero también hay dones espirituales exclusivos para edificar a la iglesia local. ¿Sabe que la iglesia local se edifica con los dones de la misma iglesia? Y dice la palabra que todos tenemos dones. No nos edifica con la predicación del pastor solamente, no, nos edificamos todos con los diferentes dones que Él nos ha dado a cada uno. Y al menos tenemos un don espiritual. Si hablamos de dones espirituales, porque todos tenemos los diferentes recursos que Dios nos ha dado. Pero al menos tenemos un don espiritual. No hay nadie, un hijo de Dios, que diga, no, yo no tengo dones. Eso es falso. Al menos un don debemos tener. Y son muchos los dones espirituales. Es una gama de variedad, hermanos. Hemos estudiado acerca de los dones. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios 4:2, 1 Corintios 4:2, puede buscar o tomar nota. Hay una lista de dones en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, creo que en Efesios, si no estoy mal, también hay una lista que hemos estado estudiando. ¿Qué dice? 1 Corintios 4:2. ¿Qué dice? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros somos los administradores. Que sea hallado, ¿qué? Fiel. Que sea hallado por quién? Por el Señor, por Dios. Y en Romanos 12:6, Romanos 12:6, dice, a ver, ¿cómo dice? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y ahí sigue diciendo, o si es de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, etcétera. Hay una lista. Y les comentaba. Pero solo paremos ahí. Solo quiero hacer notar que todos tenemos al menos un don, a veces dos, tres. Y hay variedad de dones. Y que el Señor requiere que nosotros como administradores seamos hallados fieles. Hermanos, el Señor nos ha dado, si lo comparamos a la parábola, a unos ha dado 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. Pero no hay ninguno en la parábola que diga, a ese no le dio nada, porque eso no es verdad. Si nos dio uno, ¿qué espera el Señor? Si nos dio un talento o una capacidad o un don espiritual, ¿qué espera el Señor? Que seamos fieles, que lo pongamos a servicio de Dios. Cuando damos de nuestro tiempo al servicio de Dios, cuando damos de nuestros recursos, cuando estamos ahí pendientes, estamos dando recursos generales, pero hay dones espirituales que al menos debemos tener uno y debemos ponerlo al servicio de Dios. La pregunta es, ¿lo estamos poniendo al servicio de Dios? Cuando el Señor venga, va a decir, ahí está. Tenía un don, pero lo puso a funcionar. La idea es ponerlo a funcionar para la gloria de Dios, para edificación de la iglesia. Es que yo no sé cuál don tengo. Pues salgamos con esta excusa, Señor, a ver qué pasa, a ver qué dice el Señor. Leamos la Biblia. Hay una variedad de dones. Oremos, doblemos rodilla y digámosle, Señor, ¿en cuál estoy? A veces sabemos en cuál estoy, cuál es mi perfil, a qué me has llamado, aquí está la lista. Saquémosla aparte, oremos con ella. Aquí está la lista de dones, Señor, ¿a cuál estoy, cuál me llamas?
y vamos a empezar a ver, a sentir el llamado de Dios. Cuando hacemos las escuelas bíblicas y empezamos, cuando seguimos leyendo las escrituras, empezamos a sentir, hermanos, a reconocer ese llamado. La iglesia empezará a reconocer ese llamado. En la parábola habla de talento, ¿cierto? Y talento no era una moneda, era peso, peso. Y el valor monetario dependía del peso y también del material, si era oro, cobre o plata. Pero ¿sabe qué? Al que menos se le dio, ¿cuánto se le dio? Un talento, ¿cierto? Y sabe una cosa, en el contexto del primer siglo, un talento era aproximadamente el peso de 34 o 36 kilos de plata, pongamos el ejemplo. Un talento equivalía a 34 o 36 kilos de plata. Sí, hagamos de cuenta como un lingote, digamos, de plata. Ese pesaba 34 kilos. Ese era un talento. Y en términos monetarios equivalía, a ver, hagamos matemáticas, en términos monetarios, si alguien iba con ese talento de 34 a 36 kilos y lo cambiaba por la moneda en ese momento, por ejemplo, los denarios, un talento equivalía a 6.000 denarios. Ahora, un denario era el salario promedio de un día. Hagamos matemática. Un denario era el jornal de un día. Un talento costaba 6.000 denarios. Estamos hablando aproximadamente de casi 20 años de trabajo. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que lo que Dios nos ha dado, las capacidades, sea para trabajar, laborar, ¿sí? Para obtener el alimento. Son capacidades que nos van a dar esa equivalencia de trabajo, de recursos que vamos a obtener, pero también que los dones espirituales puestos a servicio de Dios, de la iglesia local, es algo que estamos recibiendo de Dios, administrando lo que Él nos ha dado. A eso equivale. Y cuando dejamos de servir, estamos dejando de servir al Dios que nos ha dado las capacidades espirituales, en este caso en la iglesia local. Y eso me puso a pensar, porque el que se le dio uno era como 20 años aproximadamente. Entonces, hagamos la cuenta con el que se le dio dos. Si el de uno eran 20 años aproximadamente, al de dos, ¿cuántos años aproximadamente? 40 años aproximadamente. Y en 40 años, ¿será que podemos hacer muchas cosas? Pero cuando dejamos de hacer lo que el Señor nos ha dado, perdemos. Por eso el Señor es fuerte cuando venga a exigir cuentas. Estaremos echando a la borda 20 años, 40 años, comparándolo. Ahora el que le dio 5, ¿cuántos serían? Años aproximadamente. Casi 100 años. Hermanos, esto es serio, hermanos, esto es muy serio. Y el Señor, cuando venga, quiere hallarnos ejerciendo nuestro servicio. Y enfatizamos más en la iglesia local porque por fuera trabajamos, por fuera nos movemos, por fuera nos esforzamos con lo que Dios nos ha dado, la vida, la salud, la capacidad, el talento, lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado. Y podemos también glorificar a Dios, pero enfaticemos en lo que es el ambiente eclesial. Escuche esto, los dones que Dios entrega a su iglesia son preciosos porque son de Él. No por su rareza, su extrañeza, sino por su origen divino y propósito eterno. Esos dones no se negocian ni se imitan. Hermano, lo que Dios nos ha dado es único a cada uno. No se imitan, no se negocian.
Por eso a Simón el mago se le dijo con firmeza, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Recuerdan esa historia? Lo que Dios le dio a usted y a mí, no lo puedo negociar ni imitar. No puedo decirle al hermano, pues, ahora que el pastor nos enseñó que un talento es 20 años de trabajo, le negocio mi don. Deme, se lo dejo en esta plata y yo le transfiero mi don. Venga, oro por usted. Hermano, eso es ilógico. Cada uno daremos cuenta por el don que Dios nos ha dado. Cada uno. Cuando Él venga, la reunión es con Él, no conmigo. A veces me canso de decir, hermanos, sirvan, haga escuela, hermanos, pero sé que solo Dios puede obrar. Solo el Espíritu Santo puede traer esa convicción a sus verdaderos hijos que esperan su venida, que aman a Dios, porque ha sido difícil, pero seguimos predicando la palabra para sacarnos de ese contexto católico romano donde vamos, nos sentamos como estatuas cada domingo y de ahí nos vamos a seguir viviendo de la misma manera. Perdóneme que lo diga de esa manera, pero muchos cambiaron simplemente de un título, de católico a cristiana, pero el resto es lo mismo. Frase célebre, no eres dueño de nada. Todo lo que tienes es prestado por Dios para su gloria. Eso lo dijo A.W. Tozer. Todo, lo espiritual y también lo que damos fuera, hermano. Todo, pues nos damos cuenta, cuando estamos enfermos no podemos trabajar, no podemos hacer muchas cosas. Es de Dios, la salud nos da Dios. Cada segundo es un regalo. Por eso donde estamos debemos glorificarlo, en nuestro trabajo, en la calle, por fuera, de viaje, dentro, fuera, en la familia, en el estudio y ahora también en la iglesia local. Amén. Entonces, en esta parábola podemos decir que los talentos son como los recursos de nuestras vidas, tales como dones espirituales, si hablamos de la iglesia local sobre todo, los dones espirituales se puede usar en todo lugar, el tiempo, dinero, habilidades y autoridad. ¿Cómo estamos usando eso para la gloria de Dios? Pero sabe una cosa, muchos cristianos creen que sus talentos, los dones espirituales, el tiempo, los recursos son para beneficio personal. Y a veces así andamos, solo para beneficio personal. No glorificamos a Dios con nuestra eh, capacidad, nuestro trabajo, nuestro talento, nuestro tiempo. Porque algunos dicen, no, yo no puedo estar sirviendo en la iglesia, pero por fuera, pero ¿dónde están los frutos? Recordemos que somos mayordomos y no propietarios. Y la iglesia de hoy necesitamos redescubrir el concepto de servir a Dios con lo que Él nos ha confiado. ¿Y qué nos ha confiado, hermano? Todo lo que tenemos. Amén. Si el Señor viniera hoy a pedir cuentas, escuche, escuchemos todos, yo también. ¿Qué dones y habilidades podríamos presentar como fruto de nuestro servicio a su iglesia? Escuchemos otra vez. Si el Señor viniera hoy a pedir cuentas, ¿qué dones y habilidades podríamos presentar como fruto de tu servicio en su iglesia? Si hoy viniera el Señor y dijera, pongamos el primer ejemplo, te di un talento o un don, si hablamos de la iglesia local, porque por fuera no tenemos problemas, ¿cierto? Por lo que nos ha dado, pues cada uno nos movemos y trabajamos, pero estamos hablando del contexto eclesial. Te di un talento. ¿Qué le vamos a responder? Un don espiritual, vamos a traducirlo. Te di un don espiritual. ¿Qué hiciste con ese don? ¿Cuál es el fruto de ese don que te di?
Tremendo, hermanos. Y esa parábola precisamente fue la que eh, en cierto día, cuando el Señor nos hace el llamado al pastorado, y no queríamos por lo difícil que es. El pastorado es difícil, y no queríamos. Queríamos hacernos los sordos. No es que la gente piensa que, dicen, ay, qué bueno ser pastor o que ser pastor, entonces eso y ahí se le arregló la vida y se va a tapar en plata. Serán los falsos, los impostores. Pero así, haciéndonos oídos sordos. Pero un cierto día, el Señor me trae a esta parábola y literalmente sentí que ese día iba a morir y que con qué me iba a presentar a Dios. ¿Qué le iba a decir a Dios? Es que tenía miedo, ser pastor es difícil. ¿Qué me iba a decir el Señor? Bueno. ¿Sabe qué me iba a decir? Siervo malo y negligente, porque es un don de Dios y Él va a respaldar, no es algo de nosotros. Él lo da. Y si Él lo da, Él lo respalda por el Espíritu de Dios, como respaldó a Moisés. Entonces, es que soy tardo para el habla. ¿Acaso Dios no lo usó en gran manera? Segundo, los siervos negocian con lo recibido. Vemos que del verso 16 al 18 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué espera Dios? Dios espera multiplicación, no estancamiento. Eso espera el Señor. Que pongamos a trabajar a servicio de Dios, de la iglesia local, el don que nos ha dado o los dones que nos ha dado. No son para esconderlos. Usted y yo tenemos dones espirituales. No son para esconderlos. Pero si tengo, no, nada, no hay excusa, hermanos. Dios no le aceptó excusas. Pero es nada. Para eso estamos para juntos, ayudarnos, estudiar, prepararnos, animarnos, para ejercer, capacitarnos, para ejercer los dones ministeriales. El que recibió 5 talentos, ¿qué hizo con los 5 talentos? Inmediatamente, porque su señor se fue lejos. ¿Qué hizo con los 5 talentos? Negoció con ellos, los puso a trabajar y ganó 5 más. Y lo mismo hizo el que recibió 2, los puso a trabajar y ganó otros 2. ¿Quién es más? ¿El que tenía 5 o el que tenía 2? ¿Quién es más? Iguales. Cada uno hizo lo que Dios le pidió. Le di 5, multiplíquelos. Le di 2, multiplíquelos. Y el que tenía 1, si hubiese multiplicado el 1, era igual al que multiplicó 5. Solo Dios quiere que pongamos a servicio lo que Él nos ha dado. Para los hombres, sí, uy, qué tremendo ese, ¿cierto? Cómo predica, canta, liberta, evangeliza, pero otro pueda que simplemente tiene un don y lo hace también con amor, a todos son iguales delante de Dios. Tendrá más impacto de una u otra manera en el don, ¿cierto? En, en el fruto, quizá, pero somos iguales. Entonces, ¿cuál es el propósito y el modelo de Dios? Además de salvar las almas, es que esas le glorifiquen. ¿Cómo se le glorifica? Asemejándonos más al Señor en nuestro carácter, en nuestra vida entregada al servicio de Dios y de la iglesia. Y como Él puso habilidad diferente y única en cada uno, con esa habilidad debemos edificar, bendecir la iglesia. Otra pregunta es, ¿cómo estamos bendiciendo a nuestra iglesia con los dones espirituales que Él nos ha dado?
Pregunta más concreta, ¿qué estamos haciendo con los talentos espirituales que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros para bendecir a la iglesia local? ¿Qué estamos haciendo? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Del Evangelio de Juan dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo se glorifica al Padre? Cuando llevamos mucho fruto. El venir hace parte de las disciplinas espirituales. Venir, sentarnos, cantar, hace parte de las disciplinas espirituales para nosotros llenarnos, recibir la palabra, alimentarnos. Pero el Señor nos está llamando a dar. ¿Y qué vamos a dar? Lo que Él ya nos ha dado a través del Espíritu Santo, repartiendo dones espirituales y ministerios. Es un don espiritual. A veces César, soy repetitivo, que nos parecemos a la Iglesia Católica porque es lo que tenemos, es lo tradicional, de donde venimos. Y si hacemos un común paralelo, hermanos, en el catolicismo, la participación de los laicos o los creyentes, la mayoría, ¿qué hace uno como laico católico? ¿Qué hace? Asiste, observa, recibe, nada más. Pero el clero es el que realiza la mayoría del ministerio. Me temo que muchos no han salido del catolicismo. Pero en la iglesia primitiva protestante se cree que la iglesia es activa, que todos los creyentes somos llamados a servir, que todos tenemos dones para servir. El ministerio espiritual solo está reservado en la iglesia católica exclusivamente para sacerdotes, obispos y religiosos. Los demás. Pero en la iglesia primitiva, en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, todos los creyentes tenemos dones espirituales y somos llamados a usarlos. Todos, hermanos. Lógicamente dentro de un orden, pero podemos también, los podemos ejercer cuando estamos fuera de la iglesia local y oramos por alguien. Alguien tiene la capacidad, tiene el don de fe, ora, tiene el don de caridad. Hermanos, todos somos como piedras vivas, dice Pedro. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Si no, pues no tiene diferencia. Si no, y con esto que estoy diciendo lo digo a nivel general, no se me vaya a enojar, a pensar el pastor nos está diciendo que nos vayamos. No, si no, no hay diferencia, pues vamos y nos sentamos en el parque o en la Inmaculada de arriba, en la Avenida Colombia. Hermanos, dice después, pero el que recibió un talento, ¿qué hizo? Cavó un hoyo y escondió el dinero de su señor. Y a veces puede pasar eso, hermano. ¿Qué pasa cuando cava un hoyo y esconde el dinero? No hay recursos, no va a ir a trabajar, no va a ir a cobrar. ¿Qué pasa? Se va a sentar a hacer nada, hablando espiritualmente dentro del contexto eclesial. El Señor me dio un don, pero Proverbios 18:9 dice, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Frase célebre. La pereza es la tumba donde se entierra el talento. ¿Cómo podemos aplicar esto? Muchos cristianos o siervos o servidores esconden su talento. Temen, o sea, por temor, se comparan con otros o simplemente se conforman.
pero el llamado es a invertir espiritualmente, a edificar el reino de Dios. Ese es el llamado, hermanos. Y viene una pregunta, ¿estás enterrando tus dones como el siervo inútil o estás multiplicando lo que Dios ha confiado para edificar su reino? Seguimos, sopórteme un poco más. Hagamos una aplicación práctica del siervo negligente o inútil al creyente inactivo de hoy. Y el siervo inútil de la parábola no fue condenado por robar, él no se robó el talento. ¿Qué hizo él? Ni por blasfemar, ni por causar división en la iglesia. Ahí estaba. Buena onda el hombre. Y no fue condenado por ninguna de esas cosas. Fue condenado por no hacer nada. Con lo que su Señor le había confiado. No hizo nada. Tenía un talento, pero lo enterró. Lo escondió por temor, por comodidad, por desconfianza o quizá por pereza. Pero su castigo fue severo. El Señor le dijo, siervo malo y negligente. Después dijo al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera. Pero de eso hablaremos un poco más adelante, en el siguiente punto. Si alcanzamos. Voy a hacer un tipo de comparación en ese punto de cómo muchos creyentes nos podemos parecer a ese siervo inútil, ¿sí? Están presentes físicamente algunos domingos, pero ausentes espiritualmente durante toda la semana. Dicen, no tengo tiempo, pero dedican horas a las redes sociales, a ver series, al trabajo, al trabajo extra, actividades personales, etcétera. Pero no tienen tiempo para Dios. ¿Sabe por qué no tienen tiempo para Dios? Porque Dios no es su prioridad, no es su Dios, no es su Señor. Y eso se notará al final. Tienen excusas, dicen yo no sé hablar. Es que no solamente es predicar los dones, hay diferentes dones, hermanos. No soy bueno para eso. Hay otros que lo hacen mejor y nunca intentan aprender ni disponerse. Se sientan cómodamente cada semana, esperando a que otros enseñen, sirvan, limpien, evangelicen, visiten, discipulen y oren. Conservan un modelo católico romano. Piensan que la iglesia es para ir y escuchar, para ir y como tanquear solamente y ya. Sí, vamos, nos alimentamos, pero es para dar. Es para servir, para estar activos con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. No se preparan, no se congregan con fidelidad, no invierten ni tiempo ni esfuerzo en el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús a siervo inútil? ¿Y qué diría Jesús hoy en día a ese siervo que no quiso hacer nada? Primero, ¿qué no diría? El Señor no le dijo, bueno, eres bueno, pero flojo. No importa, yo soy buena gente, entra al reino. Le dijo, malo y negligente. Porque Dios que esperaba, que espera fruto, multiplicación, fidelidad, acción. Y el talento no era del siervo, era de su Señor, pero sí la responsabilidad es del siervo y es de nosotros. No usar lo que Dios nos dio es rebelión, no humildad. Duro. ¿Por qué rebelión? Porque es lo que Dios me dio. Y si yo no lo hago, no quiero hacerlo. Eso es rebelión interna. Dime tú también, me pongo ahí. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te confió? ¿Enterraste tus dones en la tierra del miedo, la comodidad o la pereza? ¿Quieres
un día escuchar, bien, buen siervo y fiel, o siervo malo, siervo negligente? Tercero, el regreso del Señor y el ajuste de cuentas. Termina diciendo del 19 al 23, ya casi finalizando, aquellos siervos, a ver, del verso 19 al 23. ¿Cómo dice 19? Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vendrá. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Estaba rindiendo cuentas. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo su Señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y sabe una cosa? Sobre poco has sido fiel. O sea que lo que el Señor está demandando no es algo forzoso, porque no es algo difícil, porque es capacidad que Dios nos da. Sobre poco has sido fiel. Pero la fidelidad en lo poco abre la puerta a lo mucho. El Señor volverá y nos llamará a cuentas. Los que multiplicaron sus talentos serán recompensados. ¿Con qué? Con más responsabilidad, con gozo en el Señor. Pero la recompensa del ocio, no, no será honrada. La recompensa del ocio será condenada. Hermanos, dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir? Un día el Señor vendrá y nos llamará a cuentas, hermanos. Saquémonos de la cabecita, la iglesia no es voy, escucho el sermón y le digo al pastor qué bonito estuvo el sermón y gloria a Dios. El Señor quiere que nosotros seamos parte de esa iglesia viva, activa, que Él compró con su sangre, que seremos luz, que seremos sal, o somos luz, somos sal, y que cada uno le dio un don que el otro no tiene. Usted tiene un don que yo no tengo, y el hermano, la hermana tiene un don que el otro no tiene, y juntos podemos servir, ganar almas, impactar el mundo. Y muchos dicen, ¿por qué será que la iglesia no crece? ¿Por qué será? Dios nos pedirá cuentas a cada uno sin excepción. Al de uno le pidió también, no dijo al de uno, dejémoslo pasar. No dijo Jesús, ahí como vamos a Los Ángeles, al que le dijeron pasar por la puerta. No, venga para acá. Uno. Con más razón era uno. De alguna manera, por decirlo, aunque no es así, pero por decirlo de 5 tenía más responsabilidad. Pero Dios le iba a respaldar, le iba a dar las fuerzas. El éxito a los ojos de Dios no es cantidad, es fidelidad. Y las palabras, perdón, que debemos anhelar son bien, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Qué hermoso, ¿cierto? 4. El siervo negligente y su excusa. Versículo 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve que tuvo miedo y fui y escondí
tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Sacó una excusa, hermanos. Y una frase dice, la falta de frutos espirituales se disfraza de teología conocida o excusas. Y el tercer siervo se justificó por su falta de acción, de visión, de conocer a su Señor. Que conocía que eres un hombre duro y tuve miedo. Tenía una distorsión de quién es Dios. No lo conocían. Y no fue falta de capacidad, fue falta de carácter. Porque cuando miramos los dones y cómo podemos seguir al Señor de una u otra manera, hermanos, es maravilloso. Hay personas que tienen la capacidad de orar, que son de oración, hermanos, quizás no están predicando, pero están en oración continua. Y eso es una manera de servir al Señor. Y se le delega, hermanos, de oración. Vamos a orar por esta situación que se está presentando en la iglesia, en este hermano, en esta hermana, en esta situación. Y de verdad, toma esa oración, se postra, está orando por la iglesia, porque es un ejemplo que les estoy poniendo. Para que no piensen, el pastor quiere que yo me vaya a predicar ahí al frente. No, hermanos. El perezoso dice en Proverbios 22:13, el león está afuera, será muerto en la calle. O sea, entrega el conformismo. El león ay, me va a matar, pues, ahí voy a morir. No, así era el siervo mal y negligente. No, el Señor es duro, el Señor tuve miedo, distorsionó. Es más, si sabía que era un hombre duro, con más razón, debía ponerse en acción. Lo tenía distorsionada la imagen de su Señor. Otra frase célebre. Excusas son los clavos con los que se construye la casa del fracaso. Y muchos cristianos hoy en día se justifican por la falta de fruto, culpando al sistema, al entorno, a otros, pero es verdadera negligencia espiritual. Dios no acepta excusas, Dios busca fruto. Amén. Quinto y último, hermanos, y por fin se va a callar el pastor. El juicio severo al siervo inútil. Del 25 al 30, del 26 al 30. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Miramos que Dios no castiga por tener poco, sino por no hacer nada con lo poco que tiene. Le dijo siervo malo negligente, debías haber puesto a trabajar, producir. Y como sentencia, una de las sentencias que el talento que tenía ya no se lo volvió a confiar. ¿Qué se hizo con el talento que tenía esa persona? ¿Se lo dio a quién? Al que tenía 10. ¿Por qué? Una vez me dijo alguien, pero ¿cómo? ¿No es injusto eso? No. Porque el que tenía 10 comprobó ser fiel. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, te dice, te vomitaré de mi boca. Hermano, eso no es que quiera seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es algo soy cristiano, voy el domingo, ya. Creo que última frase célebre, la omisión también es pecado. No hacer lo bueno es rebelión contra Dios.
Hermanos, y aquí sucede algo y con esto les prometo que voy terminando. Hay una advertencia espiritual. Y cuando dice que será echado afuera a las tinieblas donde habrá crujir de dientes, eso nos recuerda al infierno. No solo será para los malvados, sino también para las personas pasivas e inútiles en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no hacer nada con lo que Dios nos dio es rechazar al dador. Hermanos, o sea, pastor, me está diciendo que me voy a condenar porque no estoy sirviendo en la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso. Más bien estoy diciendo, o veo aquí, y es algo personal, podemos tener diferencias. Yo creo que el cristiano inútil no era cristiano, como las vírgenes insensatas no eran cristianos. Estaban ahí, pero no se habían convertido. Por eso no amaban a su Señor, no esperaban, no se entregaban. Porque el cristiano, el que ha sido salvado, el que ha sido rescatado, el que se ha arrepentido, ama a su Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Eso es lo que creo. ¿Por qué creo eso? Porque en la tercera y última parábola nos habla específicamente que Él separará a la derecha y a la izquierda. Entonces, ¿qué hago, pastor? Pues busquemos al Señor, humillémonos al Señor, arrepintámonos si estamos viviendo una vida simplemente fácil, en el sentido de que no amo a Dios, no busco a Dios, no me esfuerzo, no sirvo al Señor, simplemente vivo. Puede ser que alguien todavía no ha entregado su vida a Cristo, o puede ser alguien que es cristiano, pero está estancado, y esas palabras como la de hoy, el Espíritu Santo la va a usar para despertarnos, como las 5 vírgenes sensatas, que eran sensatas pero estaban dormidas, eran salvas, digámoslo, pero estaban dormidas, pero despertaron y se pusieron en acción. Dos tipos de personas pueden estar en esta categoría. Los que son cristianos, pero por alguna razón están dormidos, pero al escuchar eso van a despertar. El que no, por aquí le entrará, le saldrá por acá. Dirá nomás, el pastor estaba como bravo el domingo, o qué bonita palabra, pero nada, nada más. El verdadero creyente produce fruto. No todos rendimos lo mismo, pero todos estamos llamados a rendir algo. Amén. Hermanos, para mí, de lo que he leído en la Biblia, estas dos frases para mí son muy aterradoras. Dos frases. La una la encontramos en la parábola anterior de las 10 vírgenes a las 5 insensatas cuando golpearon. El Señor dijo, de cierto os digo que no os conozco. Para mí esa frase es aterradora. Y esas palabras no vienen de un extraño, sino del mismo Señor Jesús. Y fueron dirigidas a personas que esperaban entrar en el reino de Dios, que conocían el lenguaje religioso. Porque esas vírgenes insensatas dijeron, Señor, Señor. Habían estado invitadas a las bodas, pero no estaban preparadas. Para mí es aterrador esa frase. No os conozco. No os conozco. Esa frase revela una verdad aterradora. Escuche esto, no basta con parecer cristiano, asistir a los cultos o tener apariencia de piedad, sino hay una relación viva de entrega al Señor, de compromiso, de santidad, de transformación en el Espíritu Santo, de la palabra, de anhelar, de recibir la palabra, de ponerla en obediencia. Se escuchará simplemente no te conozco y la puerta estará cerrada. Y la última frase es la que aquí estamos terminando de ver. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas dos frases las vemos en la primera parábola y en la segunda.
Y la tercera también vamos a ver algo similar. Pero fue una sentencia, hermano. Y fue una sentencia no dada a un criminal, sino a alguien que simplemente no hizo nada con lo que Dios le dio. No usó su talento. Tenía pasividad espiritual, desinterés en el reino de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Y eso parece no una corrección temporal, sino un juicio eterno. Termino con esa frase: cuando Jesús venga, no te preguntará cuántos talentos tuviste, sino qué hiciste con lo que te dio. Pongámonos en pie y oremos al respecto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy damos gracias, Señor, por esa parábola.